Buen día, Nila. Le saludamos Antonio Dalencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? A ver, vamos a mejorar la comunicación. No No la la estamos estamos escuchando. escuchando, Nila. Tal vez algún problemita con el sonido acá o con usted. Ahora no se escucha. Ahora sí la escuchamos, ahora sí. Bien. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Nila, queríamos seguramente conversar y comenzar esta conversación preguntándole qué siente este 21 de agosto, qué le trae a la memoria, qué le trae al corazón. Si nos puede contar, por favor. Sí, muy buenos días. Buen día. Sí, realmente es una fecha muy particular porque, bueno, me trae a la memoria una etapa eh, muy linda, diríamos, previamente, porque había una gran movilización, un trabajo muy intenso de las organizaciones sindicales, partidarias, la Central Obrera, estaba la Asamblea del Pueblo, y había ciertamente un gobierno populista, no de la característica del proceso actual, pero sí era populista, que se había logrado ese gobierno igual con las luchas del pueblo. Eh, y al mismo tiempo el golpe de Estado es una fecha realmente nefasta y dura porque no solamente se destruyó, fue el inicio real de lo que ha sido la política neoliberal, que tal vez mucha gente no logra comprender en su magnitud, pero fue la etapa de una línea política internacional de la destrucción de todos los movimientos sociales y particularmente de las organizaciones políticas y sindicales que estaban luchando por un mundo mejor, por una sociedad digna. Entonces fue el inicio de esa etapa. Entonces el golpe de Estado como tal, ese mismo día, en realidad entre el 19 y el 21, fueron días duros, ¿no? Yo recuerdo que hasta el último día, hasta el último momento, nosotros esperábamos que el ejército, el regimiento Tarapacá y todos ellos fueran leales con Torres, con el general Torres, porque ya el golpe se venía desde Santa Cruz, ya hubo anteriormente, más o menos un mes, 2 meses antes, que el señor Banzer hizo un amago de golpe y lograron controlar. Pero ya para esa fecha, el 19, ya se daba el drama en Santa Cruz, como el 20 ya teníamos muchos compañeros universitarios presos, no sabíamos la magnitud de ese momento, no habían las comunicaciones que tenemos ahora, de tal manera que era difícil conocer exactamente. De tal manera que el día 21 acá se realizó toda la movilización, la Asamblea de Pueblo, a la cabeza del señor Lechín, convocó a las organizaciones sindicales al estadio. No, a esta altura creo que no fue muy buena la convocatoria porque la gente reunida también fue presa de agresiones porque la Fuerza Aérea, etcétera, inmediatamente comenzaron a volar. En el ámbito universitario, y bueno, yo formaba parte de una acción política, el Ejército de Liberación Nacional, habíamos también decidido ir a la defensa y desde la universidad salieron a la Icacota y defendieron muchísimo, es decir, grupos universitarios organizados, ¿no? Había de todo, por supuesto, pero defendieron hasta el último momento la Icacota, que era un punto estratégico de referencia, tal vez hoy no se lo ubica la magnitud, no sabría decir, pero desde ahí se podía controlar el Estado Mayor, la universidad, es decir, tenía una vista muy grande, porque no habían edificios tan grandes, tan altos como ahora. Entonces la Icacota fue simbólico, ahí cayeron algunos compañeros, pero se logró repeler y bueno, ahí tenemos hasta en la noche, ¿no?
Creo que ha sido también importante recordar que el mayor Rubén Sánchez tuvo un papel muy importante, porque era el que dirigía, creo que la guardia del Palacio, la guardia presidencial, lo que actualmente tiene la guardia, sigue teniendo el Palacio. Entonces él salió en defensa de todos, leal a aquello. Pero bueno, recordar ese tiempo tan importante, ese día, y al mismo tiempo tan doloroso. Y bueno, a 52 años de ese golpe, digo, ¿cuál es el resultado ahora, no? No se ha hecho ningún juicio de responsabilidades al señor Banzer, no hay el juicio de responsabilidades, y seguimos exigiendo una que se llama recomendación de la Comisión de la Verdad, es justamente la restitución de los nombres, reconocimiento, lo que no significa pago económico, sino el reconocimiento de los luchadores de ese tiempo, resarcir los nombres, porque se nos ponía nombres de cualquier tipo, ¿no? Criminales, asesinos, bueno, de todo. Creo que hay que resarcir, reconocer la lucha de muchos compañeros, compañeras que han caído durante la represión, y bueno, hasta ahora no conocemos lo que pasó con los detenidos desaparecidos. Pues yo creo que el Estado tiene una deuda muy grande con esa historia. El hecho de las casas de la memoria no es digamos, no es una sugerencia sin sentido. Las casas de la memoria es eso, para recuperar la memoria, para que estos temas no vuelvan a ocurrir más, para que sean castigados los culpables intelectuales y, digamos, los reales, la gente que ha ejecutado. Y bueno, caso contrario, el pueblo, como no conoce, entonces podría volver a caer, ¿no? Peor ahora, en que estamos viendo que grupos neofascistas están apareciendo, como el caso de Milei de la Argentina, o el discurso del señor Katz en Chile, que salió tercero, en Ecuador, lo que está ocurriendo, y lo que ha ocurrido con el señor Camacho acá, que una actitud neofascista ha intentado, o ha dado ese golpe, pero bueno, gracias a la gran reacción popular se ha logrado revertir, y hoy estamos nuevamente en un gobierno democrático. Y por ello mismo esto también me permite llamar la atención que un pueblo dividido podría ser fácilmente derrotado. Entonces, o nos unimos o nos unimos. No puede haber un nuevo 21 de agosto. Doctora. Quisiera indicar, ¿no? Y muchas gracias. Claro que sí, doctora. Le queríamos preguntar ahora, en todo el trabajo que ustedes hicieron en la comisión, más o menos en el golpe de Banzer, si se ha podido cuantificar o por lo menos acercarnos a la cifra de personas que han desaparecido, que han fallecido, y tal vez recordar algún par de nombres de personalidades sin menospreciar a nadie, desde luego, pero que en aquella oportunidad habrían perdido la vida. Sí, durante la etapa de Banzer, de la dictadura de Banzer, ha sido la más larga y cruenta de la historia, de la manera como se ha dado. Porque en esa etapa, no solamente en los primeros años del 71 al 75, hubo una represión interna con enorme persecución y muerte, ¿no? Durante esa época. Bueno, y después ya del 75, inclusive antes, hasta que sale el 78 y aún más, está el Plan Cóndor, ¿no? El temible Plan Cóndor. El Plan Cóndor significó la muerte de varios personajes, no solamente bolivianos, sino el Plan Cóndor era la articulación de los aparatos represivos de la Argentina, Chile, porque Pinochet fue el que coordinó. Estaba la Argentina, Uruguay, Bolivia, inicialmente los cuatro,
pero se incorporó rápidamente Paraguay y Brasil, de tal manera que eso significaba la articulación de los aparatos represivos y la posibilidad de accionar en cualquier país, ¿no? De esa manera, los argentinos se trasladaron aquí a Bolivia para interrogarnos y también para trasladar compañeros argentinos, activistas, que luchaban acá. Hay dos casos, por lo menos dos casos, tal vez más, que habiendo sido secuestrados en el Perú, los trasladaron por suelo boliviano con el permiso y la anuencia de los gobernantes de ese momento y fueron entregados al aparato represivo argentino. Fue trasladado por los argentinos. Ujú. Durante ese tiempo, tal vez en el golpe mismo y durante estos primeros años, como personas, porque todas tienen importancia, aparte de los apresamientos que eran muchísimos, eran cientos de personas que eran apresados, y de esos cientos, algunos eran llevados a campos de concentración o prisiones alejadas, Maribi y la isla Coati. Y en ese tiempo, durante el 72 particularmente, hay una gran agresividad y cae preso y luego muerto en tortura. Han habido, por lo menos, tenemos por lo menos 12 casos de compañeros muertos en tortura o en el llamado, como si hubieran tratado de fugarse y los han fusilado. En realidad eran simulacros de fuga, pero para matarlos. Entonces, entre ellos, entre algunos que cae el 72, está el arquitecto Licímaco Gutiérrez, que era decano de la Facultad de Arquitectura, ¿cierto? Están compañeros como Morán, Víctor Ortega, que era un geólogo, la compañera Ana María Espaltro, Cecilia Paz. Bueno, qué sé yo, doloroso recordarlos porque yo los he conocido, entonces se viene a la memoria la calidad de personas absolutamente clarísimos, honestos, dignos, pero bueno, eran matados en tortura y algunos fusilados, ¿no? O algunos los dejaron de engrenarse, como fue el caso del compañero Ivo Stambuk, que lo hirieron al tomar, le llevaron al hospital y de ahí lo sacaron y se gangrenó la pierna. Nunca tuvo asistencia, ¿no? Y bueno, tengo tantos nombres. Claro, y posteriormente ya también han habido la toma de las minas, y el año 76, 74, el 74, enero del 74, la masacre de Pizana y Tolata, ¿no? Donde mueren muchos campesinos, nunca se supo cuántos, y es el momento de la ruptura del pacto de unidad militar campesino que había y que Barrientos había logrado estructurar. Pero es ahí donde se rompe finalmente y es el momento tal vez de ubicación del movimiento campesino para la constitución posterior de la Confederación Única Sindical de Bolivia que tenemos hoy día, ¿no? Porque antes no había esa institución. Tuvieron que pasar años y muchísima lucha de todos y del movimiento campesino y de los dirigentes en particular. Genaro Flores es uno de los que descolla ese momento, ya durante el gobierno de Banzer, ¿no? Pero bueno, entonces es una época terriblemente importante para la historia boliviana, dura para todos, para muchos de nosotros que hemos vivido ese momento y hemos formado parte de esa persecución que nos han hecho. Pero bueno, recordar a los compañeros. Pero la añoranza no significa no estar claros en que la historia no puede volver a ocurrir y no va a volver a ocurrir si la población tiene claro que
de ninguna manera puede haber un golpe de Estado o formas de gobierno represivos como parece que se quisiera dar. Ya no son golpes de Estado claros actualmente, sino son golpes de Estado mixtos, golpes de Estado simulados, ¿no? Como ha ocurrido acá, donde no es el ejército el que está adelante, sino es gente tal vez de civil, pero finalmente el ejército terminó actuando, ¿no? En Sencata y en el Valle también. Esto me parece importante, ¿no? Rememorar esta etapa es para que no ocurra nunca más. Entre las víctimas de la dictadura de Banzer encontramos también su nombre. Su caso ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nila Heredia ha sido detenida el 2 de abril de 1976, ha sido torturada, incomunicada, encarcelada en la cárcel de Viacha. También Luis Stamponi. ¿Por qué la llamaban Ivana? Como usted mismo dice, a veces de manera arbitraria ponían nombres las fuerzas de seguridad, y el caso de Nila Heredia estaba foliado como Ivana, Nila. No, yo soy parte del Ejército de Liberación Nacional y nosotros evidentemente utilizábamos seudónimos, nombres de guerra. Yo me puse el nombre de Iván, bueno, aparecí como Iván. La persecución fue grande, y evidentemente nosotros seguimos actuando. Salimos porque la persecución era grande en su momento, a Chile, que realmente ni le cuento cómo hemos salido, nunca nos hemos asilado, pero logramos escapar porque teníamos preso en la cabeza. El 72, 73 y el 76 volvimos a ingresar, 75. Lastimosamente me tomaron preso, y bueno, fue muy duro, ¿no? Tiempos de... No, pues a ninguno nos llevaba en que si yo no había poder judicial absolutamente nada, y bueno, estuve en condiciones muy, muy duras. No me agrada recordar, pero es saber vivir algunos meses sin luz, sin esposados, y, bueno, sin posibilidades ni de lavarnos la cara, ¿no? Porque no había forma. Bueno, pero hay que saber resistir. Cuando uno tiene seguridad y tiene concepciones muy claras, uno sabe resistir. Pero en ese tiempo, bueno, mi compañero Luis Stamponi, que era militante nuestro, pero que era más boliviano que cualquiera, trabajaba, y su actividad central eran las minas, y lo perseguían muchísimo, era argentino. Entonces la dictadura argentina, de hecho el Plan Cóndor, vino la policía argentina a interrogarnos a través de los bolivianos, y después lo entregaron a él. Pero en ese tiempo algo muy duro. Una compañera nuestra, Graciela Rutilo, argentina de nacimiento, pero ella vivió acá, la tomaron presa, y ella tenía su niña, que al momento que la toman presa tenía 9 meses, Carlita. Después de 4 meses, y 3 meses le entregaron a la Argentina, junto a la niña, cuando la niña tenía 1 año y 2 meses. Los entregaron a ella con otro compañero, Efraín, ya Stamponi, junto con Hugo González, también de padres bolivianos, pero habían nacido en Argentina. Los entregaron a la Argentina en grupos diferentes, o por lo menos así está indicado. Ninguno, están desaparecidos los 4, pero la niña, que fue entregada de 1 año y 2 meses, el año 85, cuando se recuperó la democracia en Argentina, el 84, después de un tiempo, porque la abuela trabajó muchísimo, la abuela vivía acá, era argentina, una de las actrices del Yabar Maipo, si ustedes recuerdan. Ella
se metió en todo lado para encontrar y logró encontrar a la niña. ¿Quién la tenía? Él es el jefe, el segundo jefe del lugar de prisión más importante en la Argentina, donde llegaban o donde los ponían a todos los extranjeros, uruguayos, etcétera, que vivían en la Argentina, que eran presos, uruguayos, paraguayos, bolivianos, y los entregados de afuera. Entonces, ahí teóricamente han tenido que llegar todos, pero el segundo de los jefes sería apoderado de la niña, de Carlita, de Carla Rutillo, que se la recuperó cuando ya tenía como 10 años. Sí, 10 años. O sea, después de 9 años, que estaba en manos del represor. ¿Sí? Fue muy duro, uno de los primeros que se encontró, de las primeras, y se la pudo identificar por el tema de genético. Es decir, hay un grupo, particularmente un colega que sigue viviendo, un compañero Víctor, no recuerdo, voy a recordar, genetista, que trabajaba en el tema de el índice de abuelidad, ¿no? Por el cual, por un trabajo genético que en ese momento era muy innovador, a través del antecedente genético entre los abuelos o familiares y la niña o el niño, se puede identificar qué es el descendiente. En el caso de Carlita tenía como el 98-99% de similitud con los genes de la abuela. Fue la segunda o tercera que se recuperó, es decir, una niña que habiendo, junto con su madre, tomado presa aquí en Bolivia, sin mediar ningún juicio, absolutamente nada, son entregados a la Argentina y desaparecidas, ¿no? La madre desaparecida, la niña apoderada por un represor, donde han muerto muchísimos, y luego recuperada. Esa es la magnitud del Plan Cóndor, ¿no? Han desaparecido todos. Doctora. Sí. Doctora, ahora, ¿qué mensaje podríamos dar? Hace un rato conversábamos con mi compañero Rubén de que fácilmente ahora se maneja el término dictadura. Es cierto, nuestros jóvenes no han vivido aquella época, de repente muy poco es lo que saben, pero bueno, ¿qué mensaje le podríamos dar, doctora, ahora, sobre todo a nuestros jóvenes? Claro. Primero, es importante luchar por la democracia, ¿no? Luchar por un Estado que represente y genere el derecho de intervenir todos, o sea, que hay libertad de todo, que haya libertad de expresión, de reunión, etc. Y nunca más una dictadura, porque una dictadura se refiere justamente a aquello, a la posibilidad de reprimir, de destruir, de matar, de suponer que los que están dirigiendo son los que tienen toda la razón. Luego las dictaduras no se sostienen por sí mismas. Las dictaduras vienen de la mano de algo. Hay intereses importantes. En ese momento, el interés fundamental de Estados Unidos, hay que decirlo, señor Kissinger, que es famoso, inclusive hasta ahora, uno de los que trabajó en este plan, en el Plan Cóndor, donde, claro, los dictadores venían muy bien. Y la dictadura es esa, es decir, es el derecho que se asume de matar, de destruir, de apresar, de desaparecer. Entonces, nunca una dictadura, por más aparente que quiera. Con todas las dificultades, debilidades, una democracia es factible trabajar. Entonces, nunca más una dictadura. De hecho, no puede criticar, yo estoy de acuerdo en que todo el mundo tiene derecho a criticar, etcétera, pero nunca a destruir. Ni de ninguna manera, y ahí la Iglesia tiene que volver a repensar en sus actos, de ninguna manera las fuerzas eclesiásticas deben ni pueden utilizar el poder que tienen, el poder del sermón, etcétera, para orientar hacia la destrucción del prójimo. De ninguna manera, ¿no es verdad? Y en ese tiempo de la dictadura, la Iglesia tercermundista fue absolutamente reprimida.
absolutamente reprimida, y que los curas, etcétera, repiensen lo que ocurrió durante la dictadura. No solamente en Bolivia, la Argentina fue fatal, ¿no es verdad? Entonces, dictadura nunca más. Así es, muy bien. Y el otro tema es convocar pues a toda la gente, a todos los compañeros, mis compañeros, campesinos, etcétera, que la unidad es importante, y a todos los liderazgos repensar en la unidad. El futuro que tenemos es duro, y sería fatal que los bolivianos nos estemos desuniendo. Que seamos críticos, pero no destructivos, menos autodestructivos.